y de esa manera habría una garantía para que se interprete en su mejor extensión estas normas que el fuero común posiblemente no entiende, no comprende, pero es la idea que se quiere tener. En ese sentido, habiendo el doctor Vicente detallado de que ya hay una doctrina jurisprudencial consolidada antes de la adopción de esta ley, donde más o menos se ha señalado de que no existe un fuero personal militar. El hecho de que sea policía o militar no quiere decir que cometan necesariamente un delito de función. También se ha señalado de que el criterio decisivo es material. La competencia depende exclusivamente de la naturaleza del delito y del bien jurídicamente lesionado. En ese sentido, los bienes jurídicos que protege la normativa militar están referidos al correcto funcionamiento, a la existencia, organización y operatividad de las instituciones castrenses y militares. En ese sentido, cuando un militar, en ejercicio de su función o policía, realiza una acción o omisión que va contra la operatividad, contra la disciplina policial, el servicio policial, la organización y operatividad, la seguridad e integridad, la ética y imagen institucional, ese criterio tendría que más o menos firmar. En ese sentido, va mi pregunta. El artículo 1, que modifica el artículo 2 del Código Penal Militar Policial, dice, lo ha extendido, ha definido prácticamente el concepto de delito de función, pero acá hay una situación que vamos a hacer de abogado del diablo. Y yo le voy a decir al doctor, ya hemos establecido que hay un criterio material donde el bien jurídico debe ser privativo de la institución militar policial. Usted dijo de que en la constitución política no se puede, no puede reglamentar una constitución, tiene que ser un concepto amplio para que sea el legislador quien pueda a través de una ley interpretar, o sea el tribunal cuando haya un conflicto. Entonces, en ese sentido, vamos a pensar bien, el artículo 2 que ha sido modificado dice lo siguiente, ¿no? El delito de función militar es toda conducta ilícita por acción o omisión cometida por un militar en acciones militares, por un policía en situación de seguridad, consecuencia del servicio o como ocasión de él, y que atenta, ahí está, acá está aclarando lo que es el tribunal contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas existentes. Doctor, la norma está aclarando lo que ha consolidado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si este fuera el espíritu y ese fuera la naturaleza de esta modificatoria, ahí, doctor, quisiéramos que usted nos dé un alcance de cuáles serían los peligros o por qué no debemos interpretar en ese sentido esta modificatoria que al parecer podría encajar muy bien dentro de lo que es el Estado comunitario. Vamos a dar la palabra al doctor Vicente Ceballos para que responda al interrogante de los urbanos. No está en línea, no se preocupe. Sevilla, vamos a... Así como vamos. Primero, partamos de la cuestión de la oportunidad. ¿Era necesaria que el Parlamento apruebe esta normativa? Los policías y militares se sentían limitados para sancionar. Esta normativa no responde a como lo he advertido antes, a una suerte de autoritarismo encubierto de empoderar a las fuerzas policiales. Diga, puedes hacer lo que mejor te parezca, porque tienes tu ley de amnistía, si el caso te condenara, o tienes tu ley de prescripción, si el caso te procesara. Y ahora, si por ahí ambas no te sirvieran, tienes tu ley de ejecución, bajo la cual estoy entregando la jurisdicción militar del fuero ordinario. Todas las condiciones están puestas para beneficiar, pero consideramos un terreno también un poquito más espinoso. Crónicamente hemos recogido que la justicia militar ha estado sumida en misterios territoriales. Es más, muchos casos han tenido que llegar, de hecho obligado, mejor dicho, llegar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos
que precisamente a través de las sentencias han corregido las decisiones, tanto del poder de la Corte Suprema cuando determinaba las competencias entre uno u otro fuero, y con las propias decisiones que asumía la justicia militar. Tenemos que ser bastante claros y precisos. El fuero militar solamente es, primero, para policías militares. En cuanto a la materia, delitos de función, y aquí hay que ser bastante preciso, delitos de función, pero apegados a los bienes jurídicos, usted tiene enfatizado, que es vinculado a la organización, al funcionamiento, a los fines de estas instituciones. Si un político, y es más, me hago un paréntesis adicional, quizás esta ley está respondiendo de manera tangencial a un problema mucho más profundo, porque el tema es estructural. Usted observaba muy una crítica bastante positiva, ¿no? Un policía debe salir como medio 3 años de capacitación y formación. Bueno, la necesidad, el país reclama inseguridad y violencia en las calles, pues a un año. Ha habido chicos que han salido en 6 meses. A un joven de 19 años, pongan ustedes, un billete, un revólver, una remuneración bastante solvente, porque no ganan mal, ¿correcto? Y encima una chapa de autoridad. Ese joven se va a sentir como el Chely del viejo oeste, ¿correcto? Y no tiene una solvente formación. Psicológicamente está preparado para confrontar ante un conflicto social o ante la delincuencia tan agresiva que se propone día tras día. Entonces, ahí fallamos como sistema, ¿correcto? Y acompañamos sobre, por si acaso terceras, tienes todo este escenario para proteger si en caso de alguna persecución por los hechos en los cuales puedas incurrir. Ahora, la pregunta es como está sucediendo. Yo decía, el problema no es de hoy, ahora estamos hace buen tiempo atrás, porque siempre lo que dice los delitos de función, punto. No dice más. Pero tenemos que darle una lectura desde la perspectiva constitucional. Delitos de función dentro del Estado constitucional, dentro del Estado democrático. Implica respeto a los derechos humanos, respeto a las autonomías de las instituciones. Lo ordinario, ¿cuál es? El fuero civil para delitos comunes. El fuero excepcional es el fuero militar. Cuando un militar y un policía incide en ilícitos ordinarios, obviamente le corresponde el fuero ordinario, porque el fuero militar está predeterminado a acciones, a delitos propios de la labor funcional que se tiene. Usualmente, ¿cómo encontramos los ilícitos penal militar policial? Desobediencia, desacato, abandono de servicio, amotinamiento. Todos son requisitos que no va a haber en la administración de justicia ordinaria. Lo que es el fuero militar, lo que es asesinato, lo que es detención arbitraria, lo que es secuestro, lo que es desaparición de una persona. Esos son los lugares, lo que es el código penal militar. Y el profesor Marcial Rodrigo decía esto de un ejemplo bastante claro para tratar de una respuesta más precisa. Decía, seguramente decía, si un policía dispara y mata a un ciudadano por exceso o circunstancias que se den en un momento, el código penal lo ha investigado por homicidio. Y de acuerdo a las circunstancias puede ser catalogado como homicidio agravado. El código penal militar hay exceso de autoridad. Y por eso cerramos nuestra participación inicial, acá hay un rompimiento del principio de igualdad. El fuero militar se propone como un fuero de privilegio individual. Ahora, un paréntesis histórico se cabe término, ¿no? Porque la Constitución se dio en 1993. Dentro del grueso de procesos, estábamos primeros en el gobierno de Fujimori, que pasaron al fuero militar. ¿Y por qué? Porque decían, los jueces están asustados por los terroristas. Y ante ese temor, mejor jueces sin rostro y militares. ¿Ese era el problema y esa fue la respuesta? No. El problema es que siempre hemos tenido una suerte de abandono a la administración de la justicia ordinaria. No se le dotó de recursos económicos e tecnológicos para optimizar la administración de justicia en contextos críticos de la violencia que vivimos en la década de los 80 y los 90. Estamos por lo más cómodo y fácil, que es el fuero militar. Y por eso los reiterados pronunciamientos que ha tenido el presidente interamericano de decir que el fuero militar es de carácter exclusivo y excepcional. Sí, no solo para los delitos, no para los delitos
cual es la norma penal ordinaria. Ahora, usted me decía en la pregunta, pero de acuerdo a la tipología descrita en la autógrafa, al parecer es un desarrollo que encuadra, ¿no?, en esta disyuntiva que nos propone la propia norma constitucional. Si es una cláusula abierta, pues hay que desarrollarla. Y lo que ha hecho el Parlamento es desarrollarla y poner una casuística, ¿no?, cómo se podría manifestar ese tipo de decisión. ¿Sí? Pero esa casuística no encuadra dentro de lo que es el concepto macro que debe orientar la toma de decisiones normativas, que significa defender el Estado de Derecho y defender los derechos humanos. En el contexto que se habla la norma, se propone con una cláusula de impunidad. Ahora, yo lo decía anteriormente, no es meramente decir los ilícitos que encuadran dentro del delito de corrupción reformulado hoy en día. No, o sea, si leemos todas las normas, si hay problemas que se siguen en el fuero militar y en el fuero ordinario, se debe preferir el fuero militar y todos estos delitos que están en el fuero ordinario al archivo. Eso no es impunidad. Eso lo dice la norma de manera expresa. No hay otra cosa que es una ley con norma de norma. A consecuencia de ello, mi advertencia inicial es estamos dándole todos los instrumentos normativos para que un próximo gobierno acuda a una alianza estratégica cívico-militar. Es una suerte de contubernio reformulado que tenemos hasta el día de hoy en el Congreso de la República. Y es sumamente peligroso, que es una amenaza, ya no para la gobernabilidad, sino para la propia estabilidad de la clase constitucional en nuestro país. Es como una alianza cívico-militar. O sea, este gobierno aplaudimos la participación y respuesta del doctor Vicente Ceballos, una dictadura militar. Ahora vamos a presentar a la panelista, a la segunda panelista. Un momentito, va a estar muy grave el asunto, va a estar muy grave el asunto. Entonces, se viene probablemente una dictadura de Keiko, amparada y con el respaldo del ejército peruano, y no solo del ejército, sino también de la propia Policía Nacional. Muy buenas tardes con todos ustedes, y efectivamente hemos escuchado acá al doctor Vicente Ceballos, un experto en lo que es Derecho Constitucional y en su especialidad en la Universidad Privada de Tacna, y así tenemos a un decano también del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Efectivamente también habló Tania Pariona en el sentido de cuál era un paquete de leyes, pero no se sabía cuáles son esas leyes. Entonces yo les voy a decir el cúmulo de leyes, pero que buscamos en un foro, un panel sobre entre lo que es el fuero militar y el fuero común. Entonces tenemos que ver aquí, y también tenemos una contraposición que es también la ley de la impunidad, y a qué se llama. Entonces hemos visto que se han definido los delitos de función. Y estos delitos de función, yo les voy a dar un ejemplo, porque todos lo han visto dentro del campo doctrinario y dentro del campo jurisprudencial a través de los fallos internacionales. El ejemplo sería, por ejemplo, que si en Tacna sucede una protesta, sale un efectivo de la Policía Nacional o varios efectivos y cometen un asesinato. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? ¿Ese policía va a ser sancionado en el fuero común o va a ser sancionado en el fuero militar? La respuesta sería, de acuerdo a esta ley, a este proyecto de ley, que va a ser sancionado en el fuero militar, ¿no? Y ahí, contra los deberes de función, donde las penas pues son cívicas. Entonces hay que ver este punto de vista, y ese ciudadano como queda con la justicia. La justicia lo va a ver desde otro punto de vista, un delito mucho más grave, un homicidio calificado, etc. O lo puede ver también como delito si son varias personas de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? En esa coyuntura se va a suscitar un conflicto de leyes, un conflicto del que emanó o legisló esa legislación,
y un conflicto con el poder judicial, porque van a tener que aplicar el control difuso o el control convencional. Entonces, pero ¿cuáles son esos paquetes que ha dado el gobierno? ¿Cómo va a ser esas? Ya han venido, como dijo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ya han venido pues sistemáticamente emitiendo estas leyes. Y tenemos la 31990. ¿Qué dice? Reduce los plazos del proceso de colaboración eficaz, limitando la verificación fiscal y beneficia al investigador. ¿Qué significa esto? Al reducir los plazos de colaboración eficaz, se cortan los plazos. ¿Y qué hace el fiscal? Tiene un plazo determinado. Y para eso, ¿qué ha creado? La ley de prescripción. ¿Y qué dice la ley de prescripción? Que aquellos delitos que son cometidos, pues, por ejemplo, asesinato, lesa humanidad, van a prescribir antes todos los que hasta el 2002 prescriben. ¿Y qué casos son esos? Los casos de Barrio Salto, los casos de la Cantuta y los otros casos, como ya se ha visto, son fallos internacionales, por ejemplo, Almonacid versus Chile, el caso Rosero versus Ecuador. Y aquí en Tana, aquí en Tana no había ninguno, pero las más regiones emblemáticas han sido pues Huancavelica, Ayacucho, Comarca, ¿no? Juliaca, Puno, donde nos faltan 50, ¿no? Entonces ahí reducen los plazos de investigación en la 31990 y le dan menos tiempo a la fiscalía. Entonces ahí tenemos en esos procesos de colaboración, ¿no? Cuando uno sale y dice, puede ser un tercero, no, esto no ha sido así, esto ha sido de tal manera. Entonces se comienza una discusión, se crea un conflicto dentro del proceso penal y se crea la duda, ¿no? Entonces ahí viene la discusión. Es como lo que pasó en este caso cuando mataron en una protesta a un muchacho íntimo, ¿no? A íntimo mataron, y también a otro muchacho en una protesta última también, en que un policía lo baleó directamente. Entonces son leyes que están creadas directamente y direccionadas para el fuero militar y para el ejercicio de función. Y ya hemos visto que ese ejercicio contra los deberes de función tiene menos responsabilidad y menos ejercicio punitivo. Y se van a crear ahí un conflicto a lo que son las leyes, un conflicto en los poderes del Estado que emitió y un conflicto también al Poder Judicial, porque el juez va a tener que aplicar el control difuso, el control convencional. El control difuso es cuando se comete, cuando hay dos leyes que hay incompatibilidad con la Constitución. Entonces el juez, ¿qué elige? La Constitución. Y así se dio la ley 32.130. Y cuando se produce ese conflicto, el fiscal que hace, me he creado esta ley donde dice que yo no puedo intervenir en investigaciones preliminares y es el fiscal que no va a conducir la investigación en esa etapa. Entonces ahí viene el problema. Y ahí se genera una discusión. ¿Y cuál es la discusión? El conflicto que se sucede para ver qué es lo que está pasando. Digo, 32, señor fiscal, cautélame si la ley orgánica del Ministerio Público dice que protege los derechos fundamentales, protege los derechos humanos de los ciudadanos. Pero que contra la ley sale y dice, que vayan al deber de función. Pero nunca se va a presentar al fuero común, porque dice que no tengo ley orgánica, militar, policial, y ahí voy a ser juzgado, y ahí por deber de función, menos pena, y ahí viene la impunidad. Se generan plazos largos, y es por eso que son llamados, pues esos tipos de acciones, de leyes, una seguidilla de leyes de la impunidad, o leyes también que prescriben. ¿Crimen por qué? Porque ya hemos visto en cuanto a las leyes de colaboración eficaz. Ese es el caso, ¿no? El colaborador eficaz tiene impunidad, relata todo un cuento. Viene y dice otro cuento. El fiscal tiene que corroborar todo los cuentos. Y ahí se consulta. ¿Se dan cuenta? Mientras tanto, el policía es juzgado en la militar por deberes de función común y se produce. Entonces se produce
de obligatorio cumplimiento. Y ahí se produce un conflicto de la ley. Entonces viene la comisión y saca un pronunciamiento. Y ya tenemos desde el 7 de julio de 2025. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que ordena al Estado peruano a garantizar que los representantes de 19 casos históricos puedan continuar ejerciendo su labor legal sin sufrir represalias como las que podrían derivarse de la ley 3230. Pero ustedes, bueno, esto he dicho a la Corte Interamericana y ellos también no, pero yo les voy a explicar más fácil y les voy a decir de que la ley 3231 establece que prohíbe, ¿no? Establece bien en forma enfática que los militares prácticamente van a tener favoritismo en el fuero, y que no pueden militares y militares no pueden ser juzgados por militares, porque eso es crear impunidad. Yo lo dijo el doctor Vicente Ceballos, ¿no? Y entonces de ahí tenemos los casos tanto de la vida y del Perú, ¿no? El papá de la congresista que fue también asesinado por la policía, ¿no? Y después de mucho tiempo se descubrió por el que mientras eso, ¿cuántos años han pasado? ¿20 años? ¿25 años? Entonces también se de impunidad, y por eso es ley de la impunidad. Entonces, por otro lado tenemos que también han dicho los expositores el fuero sobre el fuero privativo militar. Es decir, los policías, el policía de 24 años, ¿no? Sale a ejercer su labor policial con un chip acá, con su placa de policía, y dice: yo soy autoridad, y dice: usted está detenido. Ese sabe de derecho. Pueden preguntarme ustedes: ¿ha estudiado derecho ese policía de 24 años? No. Entonces, si no ha estudiado, pues, ¿qué podemos pensar de la justicia nosotros? Entonces se están creando este tipo de leyes con una finalidad. Yo estoy hablando desde el punto de vista legal y de la experiencia que uno ha obtenido a través de los litigios, ¿no? Porque antes de llegar también a ser magistrado, yo he ayudado mucho y he ayudado a la gente que más lo necesita y me he enfocado a los derechos humanos. Y así como yo ayudo, la gente también me ayuda, ¿no? Y viene aquí a este panel, y todos los que vienen al panel es porque necesitan ayuda también, y quieren entender, y quieren saber un poco más cómo. Bueno, entonces, la 32.130, entonces, transfiere a la policía las investigaciones preliminares y reduce el rol del fiscal, del Ministerio Público, y debilita la autonomía y el sistema acusatorio. Claro, porque en el ejemplo que les di, uno va a estar en el fuero militar y otro va a estar en el fuero común, entonces se va a producir un conflicto, se va a debilitar la justicia. Languidecer, y el fuero privativo también. Entonces, ¿qué concepto nos vamos a llevarnos nosotros como ciudadanos en este Estado de Derecho y en este tipo de democracia en la que vivimos? Hay una democracia, y para los tipos de democracia: la democracia participativa y la democracia autoritaria. Y entonces estamos yendo a un campo de la democracia autoritaria, en cliché, porque ya estamos viendo que hay un autoritarismo total en la ley. Y el otro paquete es la 32.181, que elimina la detención preliminar sin flagrancia. Sin flagrancia.
Es decir, que cualquiera puede ser intervenido, retenido y detenido. Son tres conceptos diferentes jurídicos. Y si analizamos qué significa, ¿no? ¿Qué significa una intervención? Hay una ley que salió y que dijo, la intervención, bueno, te vamos, tus documentos, le pide el policía, no tengo, vamos a la policía. Ya lo retiren ahora, ya es una retención. Señor, usted tiene antecedentes, por lo tanto va a ser detenido y ahora también puede ser, por ahí puede ser catalogado como derecho también, como delito contra la tranquilidad pública o la seguridad pública. No sabemos porque estamos en un gobierno autoritario. ¿Sí? Es un derecho a opinar y a criticar las leyes, y en ese derecho nosotros estamos. Analizando estos puntos de vista, por ejemplo, nada más. Y la 31989, ¿qué dice en ese paquete de leyes que ha dicho la Coordinadora Nacional de Leyes? Que se haga un paquete de leyes, dice, elimina facultades claves de la policía para incautar maquinarias y explosivos usados por mineros ilegales. Ante tanta presión, la policía ya no puede incautar, ¿no?, la maquinaria y explosivos usados por la minería ilegal. Entonces, ante tanta presión de la ciudadanía, por eso están los foros, por eso están los paneles, por eso está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para defender esos derechos. Entonces ¿qué dice? Dice, pues, ante tanta presión fue derogado. En su artículo 1, fue derogado exclusivamente. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la realidad, y ver un enfoque social, político, económico dentro de la estructura política del Estado, porque las partidas presupuestarias ya se están dando a favor de los policías, de los militares, que van a ganar más con estudios de un año, de 6 meses, ya son policías, ¿no? ¿Y dónde quedamos los profesionales? No hay trabajo, sin empleo, tenemos que ingeniarnos. Entonces son situaciones que se presentan un conflicto entre lo que es el poder legislativo, el poder judicial y la ciudadanía, que tiene también derecho a opinar. Y así tenemos pues también esta otra ley, la 32054, prohíbe procesar a los partidos políticos como organización criminal, incluso si sus dirigentes cometen delitos de corrupción o lavado de activos. Entonces ahí hemos visto quién ha sido procesada por este tipo de delito de lavado de activos y ha sido absuelta por el Tribunal Constitucional. Eso es apocópico. Entonces salió esa ley, ¿no? Entonces prohíbe procesar a partidos políticos. Y así tenemos también la 3232.6, que dice otro paquete de la coordinadora que también la objeta, y dice, eleva los requisitos para incautar bienes vinculados del crimen organizado, incluso en etapas preliminares, facilitando que criminales y corruptos conserven sus activos ilícitos. ¿Qué pasa? Un ejemplo, una persona es detenida. Muy bien, es detenida. Bueno, usted está procesado, bueno, digamos por lavado de activos, o tráfico ilícito de drogas, o si no robo. Ya, es procesada por robo. Perfecto. Las penas no altas, robo agravado, menos de 20 años no tiene, no era 20 años. Y no se les va a incautar. Si producto del robo de su organización criminal, esos banderos delincuentes, esas personas han delinquido, han comprado esos bienes, mientras que un pobre está trabajando, ¿no? Se mata por llevar el pan de vida de cada uno. ¿Y cómo termina? Luchando por la vida, y a veces procesado y a veces penalizado. Entonces son situaciones que sí se presentan y a través de estos ejemplos de estas leyes que han dado, sí nos llaman la atención como derechos humanos y por eso estamos en este foro panel. Ahora, ¿qué dice? La 32.4 del 19, ley que concede amnistía a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
mujeres, hombres, policías, militares que han enterrado vivo a personas, vivas a personas y las han quemado vivas, niños, mujeres, Callara, Ayacucho, ahí, en esa zona, ¿no? Barrio Salto, La Cantuna también. Yo no. Bueno, a mí, como persona de derechos humanos, pues, yo sí lo siento. Porque cuando uno padece y sufre en una investigación preliminar, en una formalizada, de años y años, y la justicia llega tarde, pues no es justicia. Porque si seguimos sufriendo. Y las personas que salen adelante solamente son las residentes. Y eso es la gente más humilde, la más pobre. La que no tenemos empleo y ahí estamos. La que tenemos que ingeniar, pues siquiera los comerciantes de acá de Tacna que van a la frontera. Creo que me estoy extendiendo mucho, pero hablar de derechos humanos y hablar de estos paquetes de ley si afecta la dignidad de las personas, la vida, la integridad física y psíquica. Entonces, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer frente a qué conclusión podemos llegar en este foro panel contra la ley de impunidad? ¿Qué podemos hacer entre el fuero militar y fuero común? Yo tengo una respuesta. Mi respuesta sería, podemos hacer un diálogo entre los poderes del Estado y la ciudadanía y nombrar nuestros representantes para que a través de ese diálogo se llegue a un consenso de reconciliación y no se generen más conflictos de los que están. Porque ahorita los que están generando conflictos son las autoridades superiores a nosotros, el Congreso, los poderes del Estado. Entonces tenemos derecho a opinar y a criticar estas leyes. Entonces es muy importante estas leyes y yo he querido hacerles un ejemplo nada más y creo de que la pregunta ya está hecha, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a estas leyes que yo les he dado y a este ejemplo? El ejemplo que les he dado cuando los policías matan, ¿no? a una persona ciudadana en una protesta y pasan años y no son justiciados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Un foro, un panel, porque ya no podemos protestar, porque si sacamos un cartelito, ay, va contra la seguridad pública, va contra la tranquilidad pública, porque el tipo genérico del artículo 315 del Código Penal que establece el que de cualquier forma altere la tranquilidad pública, es decir, que en cualquier momento vas a ser intervenido, retenido o detenido y llevado a la cárcel. Y ahí están con los fiscales provisionales, los que no han leído, así como salen en la policía, pues, 24 años, ahí tenemos también los fiscales, ¿no? Que no tienen la experiencia. Entonces estamos viendo, pues, de que esta situación es un problema que tenemos que resolver. Y esa es la pregunta que yo haría, ¿no? Y que tenemos que tener una respuesta y me disculpan porque creo que los he entretenido demasiado, pero era necesario hacerlo. Gracias a todos. La pregunta hecha a los expositores. La respuesta del doctor Vicente Serrano, por favor. Son buenas respuestas, ¿no? La situación es bastante embarazosa, digamos, y muy compleja. O sea, ya el que estará en el poder en los próximos días, si bien no tiene mayoría parlamentaria, pero tiene estrategias para inducir los portales por venir ocurriendo hasta el día de hoy. Hay un sector empresarial muy ligado a los medios de comunicación que está de desorientar a la opinión pública. O sea, el escenario no es nada ventajoso, diríamos, para un rol más protagónico de los ciudadanos. Pero algo tenemos que hacer, por supuesto. El hecho de convocar a este foro panel ya es un paso adelante. No nos hemos mantenido en una posición parsimoniosa, ausente y distante. Esta fue una forma muy hábil de comprometer a la ciudadanía en un tema que aparentemente nos parece distante, ¿no? Porque es jurídico y no lo vamos a entender ni dimensiones. Pero es precisamente para eso, o sea, tratar de quitarles el ropaje jurídico y compartirlo a través de una mejor sensibilidad y despertar de los ciudadanos. Lo segundo que creo que es
involucrar a todo tipo de organizaciones sociales. Yo reconocí hace un momento de que en estas últimas semanas son alrededor de 10 colegios de abogados del Perú que han sacado pronunciamientos públicos. El colegio de abogados están sacando uno que lo día de día. Pero se ha hecho ver por todo que ya menos pues lo están haciendo. Porque son temas jurídicos. ¿Cuán importante es ya que de economistas que pronuncien, por ejemplo, sobre el tema de impuestos? Porque los colegios de ingenieros pronuncian sobre las grandes obras públicas, donde detrás de ellos hay millones de inversión. Las organizaciones de base. Yo recuerdo la hecha en 77, 78, ¿no? La vuelta a la democracia fue producto de la acción social. Ahí teníamos el poder de UTEP, de la CGTP, impulsaron un cambio, la vuelta a la democracia. De conmigo, obviamente, perdió también la Constitución de 1929. Un tercer escenario es desarrollar un real activismo político. Lo digo en el mejor sentido. Dejarnos de la crítica, dejarnos del comentario, es decir, asumir un rol más comprometido, de cierta forma, más relacionado a la comunidad. Que es gente pensante, tiene buenos criterios, sin embargo, está tan ensimismado en sí mismo que difícilmente los comparte. Y cuando digo con activismo, estoy tratando de decir directamente que tenemos que asumir un rol en liderazgo de la comunidad. No liderazgo por la vida, liderar una batalla, sino de compartir conocimientos, capacidades, competencias con la comunidad, que de esta forma se ignora desorientada. Estamos ingresando a un escenario muy delicado. Tenemos un país partido, necesitan los resultados electorales. Creo que a nadie le interesa sanamente en nuestro país de seguir confrontados. Tenemos que dar los mejores esfuerzos por funcionar un punto de encuentro. ¿Cómo construimos mayores consensos? Es una tarea que tenemos que hacer de aquí para adelante. Decía Alberto Vergara, ¿no? Siento irónicamente secretario de respondía. Hay una gravísima desesperación ciudadana, que nadie cree en la democracia. Y se preguntaba él, ¿y cómo hemos llegado aquí? Poquito a poquito. ¿Cómo saldremos de esto? Poquito a poco. No es de hoy para mañana. Hay múltiples tareas. Y tenemos que defender la democracia desde la democracia. Y la democracia nos da institucionalidad. ¿Qué significa esto? Argumentos empíricos. Si hay una ley, y hay una acción judicial o un acto irregular del tema que estamos abordando hoy, acciones y implicaciones judiciales. Tenemos que actuar. Hemos caído sin querer queriendo de una autoexclusión, que nos quedamos con la crítica insuficiente, pero difícilmente nos involucramos. Creo que la coyuntura exige un actuar más inmediato y más protagónico en el valor de ciudadanos. Es decir, ciudadanos, hagamos un auténtico ejercicio de ciudadanía. Gracias, doctor Vicente Ceballos. Hay muchas interrogantes que seguro en este foro de debate los ciudadanos que están presentes lo quieren hacer, ¿no? Sabiendo de que como ciudadanos comunes y los expositores y panelistas son abogados, se ha tratado esta ley que son modificatorias del Código Penal concerniente al fuero militar y policial, ¿no? Quisiéramos también tener las preguntas que tienen muchos. También está el doctor, a ver si espero que quiere hacerlo, pero también está el doctor Juan Gómez. Vamos a ver. Brevemente, por favor, le vamos a pedir para que utilicemos, porque ya son 1 hora con 30 minutos. Bien, por acá estamos en el Colegio de Proveedores, acá de Bretaña, estamos atentos a lo que está pasando. Y siempre la historia nos da ejemplos, nos da recuerdos, nos trae recuerdos, la memoria nos trae puntos de inflexión para ser analizados, ¿no? Y estas normas tienen contenidos que son reflejos de construcciones que ya hemos vivido, ¿no? América Latina ha vivido ya esto. América Latina, en Argentina, en Chile, en el propio Brasil, ha vivido coyunturas en donde se ha tenido que recurrir a leyes de impunidad, pero